El día de hoy iniciamos con el módulo 2 en el que estudiaremos a los protozoarios. Algunos protozoarios pueden estar ubicados a nivel intestinal y causar una serie de síntomas gastrointestinales. También pueden estar localizados en sitios diferentes al intestino, es decir, pueden localizarse de manera extraintestinal. Otros protozoarios pueden ser transmitidos por vectores, por ejemplo, mosquitos, moscas, chinches, cucarachas, etc. Y en el caso de la tricomoniosis urogenital, el protozoario que la ocasiona es transmitido por contacto sexual. Basados en esta clasificación y en ese orden, los iremos estudiando. Aquellas parasitosis que se encuentran señaladas con asteriscos son las más importantes y son las que yo voy a explicarles. Del resto de las parasitosis se van a encargar ustedes. Cada una de las enfermedades parasitarias causadas por protozoarios se abordarán en la medida de lo posible siguiendo un orden. Primero, les daré la definición de la enfermedad parasitaria. Dentro de esa definición tocaré algunas categorías taxonómicas, las más importantes o las más representativas del parásito. Luego veremos cuál es el agente causal o etiológico de la parasitosis. Algunos de ellos van a tener más de un agente causal. Veremos cómo se descubrió ese agente etiológico. Luego abordaremos la epidemiología, las fases del parásito, cuál es la forma que tienen esas fases del parásito, cómo se transmite la enfermedad parasitaria y cuál es el ciclo de vida que cumple el protozoario, cuál es la patogenia, los síntomas clínicos, cómo se diagnostica y cómo se previene esa enfermedad parasitaria. Vamos a iniciar entonces con los protozoarios de localización intestinal y el primero que abordaremos es Entamoeba histolítica, que es el agente causal o etiológico de la entamoebosis, mejor conocida como amibiosis o amibiasis. Antes de entrar de lleno con el estudio de este protozoario, vamos a hacer algunas aclaraciones importantes. Por ejemplo, se escribe Entamoeba, pero se pronuncia Entamoeba. Si ustedes recuerdan, los nombres científicos se escriben en latín. Y en latín, cuando hay una O y una E juntas, la O no tiene sonido. Es por eso que se pronuncia Entamoeba. Tengan cuidado al escribir el nombre científico de los parásitos que pertenecen a este género. No vayan a escribir Entamoeba, tienen que escribir Entamoeba. Otra cuestión que es importante señalar es que de manera común a este parásito se le conoce como amiba o como ameba. Ambos términos son correctos. En México se prefiere utilizar el término amiba. No obstante, en otros países de habla hispana la palabra ameba es la que más se utiliza para referirse a este parásito. Es debido a esto que la enfermedad parasitaria ocasionada por Entamoeba histolítica ha recibido a lo largo del tiempo diferentes denominaciones. Inicialmente se le conocía como amibiasis o como amebiasis. Posteriormente se cambió la terminación asis por osis y se le denominó amibiosis o amebosis. El término actual, el término más reciente con el que se conoce a esta enfermedad parasitaria es entamebosis. Sin embargo, debo confesarles que el uso de este término no está aún generalizado y casi no se utiliza. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar este término y de manera indistinta vamos a utilizar también el término amibiosis para referirnos a la enfermedad parasitaria ocasionada por Entamoeba histolítica. En general, podemos decir que existen dos tipos de amibas. Las amibas de vida libre, como por ejemplo Acanthamoeba, Naegleria, Balamutia,
que son amibas que se asocian con aguas estancadas como albercas o lagos. Estas amibas, como su nombre lo indica, tienen vida libre, pero en algún momento pudieran introducirse a través de las fosas nasales al humano, llegar al cerebro y causar daño. De estas amibas por el momento no vamos a hablar, las vamos a abordar más adelante en nuestro curso. De las que sí vamos a hablar es de las amibas que se encuentran en el intestino humano. Y como pueden ver, estas también se clasifican en dos tipos, aquellas que causan daños y las que no son patógenas. Dentro de las amibas no patógenas o amibas comensales tenemos a Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis, Entamoeba harmani, Entamoeba dispar, entre otras. Mientras que las amibas patógenas incluyen solamente a Entamoeba histolítica. Vamos con las características generales de Entamoeba histolítica. Al ser un protozoario, este parásito pertenece al reino protista y al subreino protozoa. El filum al que pertenece Entamoeba histolítica es el Sarcomastigófora. Recuerden que el filum Sarcomastigófora incluye dos subfilums, que son el Sarcodina y el Mastigófora. Entamoeba histolítica, al ser un protozoario que utiliza como órganos de locomoción proyecciones citoplasmáticas llamadas pseudópodos, se incluye dentro del subfilum Sarcodina. Entamoeba histolítica está constituido por solamente una célula, es un organismo microscópico, es eucarionte, es heterótrofo, ya que se alimenta a expensas de un hospedero y puede alimentarse a través de la fagocitosis. Puede fagocitar bacterias, productos de desecho o glóbulos rojos del individuo parasitado. Entamoeba histolítica puede reproducirse asexualmente por fisión binaria y existe en dos formas o en dos fases evolutivas, que son el quiste y el trofozoito. La característica más importante de Entamoeba histolítica es su capacidad de invasión. Esa capacidad es lo que la hace patógena, ya que invade y destruye la mucosa intestinal, y también podría diseminarse a sitios extraintestinales como por ejemplo el hígado, pulmón, cerebro, corazón. Hasta aquí ya saben que la amibiosis o entamebosis es una parasitosis producida por un protozoario que pertenece al género Entamoeba. La palabra Entamoeba deriva de dos términos griegos, ent, que significa intestino, y ameba, que significa amiba. Entonces, es una amiba intestinal. La fase de trofozoito de este parásito habita en el colon humano. Al principio solamente va a colonizar a la mucosa del colon, pero posteriormente puede invadirla y destruirla, produciendo inflamación, dolor abdominal severo, heces que contienen moco y sangre, y además van a formarse úlceras colónicas. A todo esto se le conoce como disentería amibiana. Como les mencioné hace un momento, este parásito podría destruir todas las capas del colon y desde ahí alcanzar la circulación y llegar a el hígado primero. Posteriormente puede diseminarse a pulmón, cerebro, miocardio, y además este parásito también puede causar afecciones cutáneas. Cuando por alguna razón los trofozoitos de Entamoeba histolítica no pueden establecerse en el colon, van a ser arrastrados, y cuando se encuentran
con condiciones adversas como la deshidratación, se van a inmovilizar, se van a redondear, van a sintetizar una pared de quitina y se van a convertir en un quiste que va a ser arrastrado y va a salir al medio externo junto con las heces del individuo parasitado. En cuanto a la etiología, hasta este momento ustedes ya deben saber que el agente causal o etiológico de la amibiosis es un parásito que pertenece al género Entamoeba y que eso significa amiba intestinal. La especie hace referencia a que es una amiba intestinal destructora de tejidos, ya que histolítica también deriva de dos términos griegos, histotejido, lítica, lisis o destrucción. Entonces tenemos que Entamoeba histolítica es una amiba intestinal destructora de tejidos. Si nosotros analizáramos las heces de 100 individuos y usando microscopía óptica en todas esas muestras identificáramos a un parásito con la morfología que corresponde aparentemente a Entamoeba histolítica, la conclusión a la que llegaríamos finalmente es que en realidad solo 10 de los 100 individuos estarían parasitados con Entamoeba histolítica. El 90% restante estaría infectado con una amiba no patógena llamada Entamoeba dispar. Resulta que Entamoeba dispar es morfológicamente idéntica a Entamoeba histolítica, pero los individuos infectados con dispar no desarrollan síntomas porque esta especie no es patógena. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de invasión, es decir, no invade ni destruye la mucosa intestinal. La enfermedad y los síntomas se presentan cuando Entamoeba histolítica invade y destruye la mucosa colónica y ya luego puede diseminarse. En conclusión, si la fase de trofozoito del parásito se limita únicamente a colonizar la mucosa intestinal del colon sin invadirla, no se trata de amibiosis, ni tampoco la especie infectante es histolítica. Les repito, se trata de una infección causada por otra especie que es morfológicamente idéntica a Entamoeba histolítica, pero que no es patógena porque no invade ni destruye la mucosa colónica y por lo tanto no causa la enfermedad. Solo causa una infección de tipo asintomático. Entamoeba dispar es entonces la responsable de la mayor parte de las infecciones y estas infecciones son asintomáticas. Mientras tanto, Entamoeba histolítica es la causante de la enfermedad intestinal invasiva y de la enfermedad extraintestinal debido a su capacidad invasiva. Cuando el diagnóstico se realiza por microscopía de luz y se observan quistes que tienen la morfología característica de este protozoario, es imposible determinar si se trata de un quiste de histolítica o de un quiste de dispar, porque morfológicamente son idénticos. Entonces el resultado debería reportarse como Entamoeba histolítica diagonal dispar. Pero muy pocos laboratorios lo reportan de esta manera. Existen otras formas para distinguir a histolítica y a dispar. Estas especies muestran, por ejemplo, diferencias genéticas y bioquímicas. Veamos. Por ejemplo, existen diferencias antigénicas, cuali y cuantitativas en la superficie del parásito. La aglutinación o no del parásito con una lectina llamada concanavalina A es otra forma de distinguir a ambas especies. In vitro, Entamoeba histolítica es capaz de destruir monocapas de células, lo que pone de manifiesto su capacidad invasiva, lo cual no se observa con Entamoeba dispar.
entameba dispar, cuando se pone a interaccionar in vitro con una monocapa celular, no la destruye. La única diferencia morfológica que nos permitiría distinguir entre los trofozoitos de entameba histolítica y dispar, no los quistes, los trofozoitos. Distinguir entre los trofozoitos de histolítica y dispar por microscopía de luz es la eritrofagocitosis. Solo los trofozoitos de entameba histolítica fagocitan glóbulos rojos. Los trofozoitos de entameba dispar no lo hacen. Entonces, si por microscopía de luz observamos a un trofozoito que tiene en su interior un eritrocito, podemos decir que se trata de un trofozoito de entameba histolítica. En los quistes esto no se puede hacer porque los quistes, recuerden que no son los que se alimentan. La fase vegetativa son los trofozoitos. Y en las heces, por lo general, lo que se arroja son quistes. Sí se pueden arrojar trofozoitos también en las heces líquidas, en las heces diarreicas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto veamos un poco de historia. Entameba histolítica fue observada por primera vez por Losch en 1875 al examinar heces de pacientes con disentería y al examinar úlceras colónicas de cadáveres a los que se les practicaba la autopsia. Losch trató de reproducir la enfermedad en perros al inocular en el recto de esos animales el material que contenía el parásito, pero nunca asoció los síntomas y la enfermedad con las amibas que él había observado. Aproximadamente 15 años más tarde, Lafleur y Consilman demostraron que esa amiba no solo era la responsable de la disentería, sino que también causaba abscesos a nivel hepático. Chaudin en 1903 le dio el nombre de entameba histolítica e hizo la diferenciación morfológica de esta con otra especie comensal llamada entameba coli. En 1925, Brum propone la teoría de dos especies diferentes debido a que muchos individuos aparentemente infectados con entameba histolítica nunca desarrollaban síntomas y además se eliminaban de manera espontánea la infección. Brum propuso que una especie era capaz de causar la enfermedad invasiva, a la cual llamó entameba histolítica, y que la otra especie, una especie no patógena, y fue nombrada entameba dispar. Pero fue hasta casi 70 años después de la propuesta de Brum, en 1993, que se aceptó la existencia de dos especies morfológicamente indistinguibles, pero genética y bioquímicamente diferentes. A grandes rasgos, esta es la historia de entameba histolítica. Desde el punto de vista clínico, la amibiosis se clasifica en intestinal y extraintestinal. La enfermedad intestinal, que ya sabemos que es invasiva, puede ser aguda o puede ser crónica de acuerdo al tiempo de evolución. La amibiosis que se disemina más allá del intestino, de acuerdo a su localización, puede ser hepática, pulmonar, cerebral, mucocutánea, cardíaca, entre otras. Las dos entidades clínicas principales o más frecuentes de la entamebosis son la amibiosis intestinal aguda y el absceso hepático amibiano, que es un tipo de amibiosis extraintestinal. La amibiosis intestinal aguda se presenta cuando el parásito invade la pared intestinal. Las heces van a contener sangre y moco y hay desarrollo de úlceras. Los pacientes presentan un dolor abdominal severo, es decir, hay disentería. ¿Recuerdan que ya les había mencionado? En este caso, en la amibiosis intestinal aguda, un gran número de trofozoitos van a salir con las heces. ¿Cuál es la razón por la cual no se enquistan si dijimos que
cuando los trofozoitos eran arrastrados porque no podían establecerse, al encontrarse con condiciones adversas, sintetizaban la pared de quitina y se enquistaban. Bueno, en el caso de las heces diarreicas, no hay condiciones de deshidratación, es decir, no hay condición adversa y además el tránsito intestinal es tan rápido que el arrastre del parásito al exterior también lo es. No hay tiempo para el enquistamiento del parásito, entonces sale como trofozoito en las heces, pero no sobrevive mucho tiempo en el exterior. Recordar que la fase de resistencia es el quiste y no el trofozoito. En el caso de la amibiosis extraintestinal, Entamoeba histolítica, específicamente la fase de trofozoito, que es la responsable de toda la patología, va a romper la mucosa intestinal y va a viajar a través de la circulación portal al hígado, donde va a causar un absceso. Se estima que del 2 al 5% de los casos de amibiosis intestinal podría evolucionar a un absceso hepático amibiano. En lo que respecta a la epidemiología, la amibiosis es una parasitosis cosmopolita. Esto quiere decir que es una enfermedad parasitaria de distribución mundial. Es frecuente en zonas tropicales y subtropicales. Es endémica en México, en Centro y Sudamérica, en la India y regiones tropicales de África, como pueden observarlo en color naranja. Recuerden que endémica significa que la enfermedad está presente con regularidad en una región determinada. La amibiosis es la tercera parasitosis más importante del mundo, solamente después de la malaria y de la esquistosomosis. La prevalencia, es decir, el número total de casos acumulados, se estima en aproximadamente 10% de la población mundial. Afortunadamente, la mayoría de los individuos parasitados presenta la amibiosis intestinal y no la extraintestinal, que representaría un mayor riesgo. En nuestro país, la amibiosis afecta al 20% de la población, aunque se han encontrado prevalencias de hasta el 55% en poblaciones de nivel socioeconómico bajo que tienen climas cálidos, mal manejo de aguas y excretas y condiciones sanitarias deficientes. Se estima 1 millón de casos de amibiosis y más de 1,200 muertes cada año en México. De acuerdo a la distribución geográfica que ustedes pueden observar en el mapa, los estados del sur y del sureste, que son los que están en verde y en naranja, son los que presentan la mayor incidencia anual de esta parasitosis. Ya les había mencionado que Entamoeba histolítica es un protozoario que existe en dos formas o en dos fases, el quiste y el trofozoito. También les había dicho que el quiste es arrojado al medio ambiente junto con las heces de los individuos parasitados. Esos quistes pueden contaminar aguas y alimentos que van a ser ingeridos por otro individuo. Ya en el interior del individuo, cuando el quiste llega al estómago por acción de los jugos gástricos, la pared se va a reblandecer y a nivel intestinal va a quedar libre la otra fase del parásito, que es el trofozoito. El trofozoito es una fase móvil, es la fase que se va a multiplicar o reproducir por fisión binaria, es la que se va a alimentar, por eso se dice que es la fase vegetativa, y es la que va a ocasionar todos los síntomas de esta parasitosis. El trofozoito, cuando no puede fijarse a la mucosa del colon, va a ser arrastrado. Y al encontrar condiciones que no son convenientes para él, como la deshidratación que ya habíamos mencionado, se va a inmovilizar, se va a redondear y va a sintetizar una pared de quitina, es decir, se va a enquistar y va a salir con las heces para continuar con el ciclo al infectar a nuevos individuos. Entonces, generalmente los quistes son las fases infectantes, pero hay una excepción. En la amibiasis mucocutánea es el trofozoito la que actúa como fase infectante. La principal vía de transmisión de Entamoeba histolítica es la vía fecal oral.
Una de las más importantes fuentes de infección es la práctica de pobres hábitos de higiene, como por ejemplo no lavarse las manos después de ir al baño y manipular alimentos que ese mismo individuo va a consumir o que va a consumir alguna otra persona. Otras fuentes de infección no menos importantes tienen que ver con la práctica del fecalismo al aire libre. Esto sucede sobre todo en zonas rurales. Cuando esas heces que son depositadas a ras de suelo se secan, el viento puede llevarlas hasta los alimentos o líquidos que consumimos. Los vectores mecánicos también juegan un papel importante como fuente de infección, ya que moscas, roedores, cucarachas pueden arrastrar a los quistes en su abdomen o en sus patas desde las heces hasta los alimentos que van a ser ingeridos. Otra vía de transmisión, aparte de la vía fecal oral, es por contacto directo, tal como sucede en el caso de la amibiosis mucocutánea, donde la fase infectante, como les dije hace un momento, no es el quiste, sino el trofozoito. Esto puede ser observado, por ejemplo, en el caso de bebés que tienen amibiosis intestinal aguda, que arrojan una gran cantidad de trofozoitos con las heces líquidas, con las heces diarreicas, y al no haber un cambio de pañal rápido, los trofozoitos pueden establecerse en la región perianal y causar lesiones en esa zona, como podemos observarlo en esta imagen. Otro ejemplo de transmisión por contacto directo es la práctica de sexo anal sin protección con un individuo parasitado que tenga trofozoitos en la región perianal. Esos trofozoitos pueden generar lesiones en el pene o bien el pene puede arrastrar mecánicamente a los trofozoitos hasta el cuello uterino y en ese sitio pueden ocasionarse también lesiones mucocutáneas. También puede haber lesiones en la mucosa nasal cuando un individuo que tiene trofozoitos en la región perianal se rasca y luego se toca la nariz y arrastra los trofozoitos que pueden establecerse en la mucosa nasal. A manera de resumen, hasta aquí. Generalmente esta parasitosis se adquiere al ingerir quistes de la amiba. Estos quistes van a llegar al estómago y por acción de los jugos gástricos, la pared de quitina se va a reblandecer. A nivel intestinal van a salir los trofozoitos y a este proceso se le conoce como exquistación. El trofozoito, cuando se encuentra en el colon, tiene dos opciones. Una es que no encuentre las condiciones adecuadas para establecerse y va a ser arrastrado. Cuando encuentre condiciones inadecuadas para su desarrollo, se va a inmovilizar, se va a redondear, va a sintetizar una pared de quitina y ese quiste va a salir con las heces. Esto sucede en el 90% de las personas infectadas y esta infección asintomática es causada por Entamoeba dispar. La otra opción es que los trofozoitos de Entamoeba histolítica logren establecerse en el colon y se presente la amibiosis invasiva, ya que los trofozoitos van a destruir la mucosa colónica. Esto ocurre en el 10% de los casos. Cuando el trofozoito logra atravesar todas las capas de la mucosa intestinal, va a alcanzar la circulación y se va a diseminar hacia otros órganos, principalmente al hígado. Ahí en el hígado, el trofozoito va a causar abscesos y desde ahí puede dirigirse hacia pulmón, a cerebro, y si el absceso amibiano se encuentra en el lóbulo izquierdo del hígado y el absceso se rompe, el trofozoito puede dirigirse al miocardio, siendo en estos casos fatal. Afortunadamente, es un porcentaje bajo de los casos de amibiosis que son de tipo extraintestinal. Por último, recuerden que en el caso de la amibiosis mucocutánea,
La fase infectante es el trofozoito y no el quiste. Vamos a continuar con el estudio de entameba histolítica y ahora toca el turno a la morfología. Vamos a ver qué morfología tiene el quiste y qué morfología tiene el trofozoito, que son las dos formas o fases de vida de este parásito. Vamos a empezar con la morfología del trofozoito. Bueno, pues el trofozoito de entameba histolítica no tiene una forma definida y debido a que adopta diferentes formas, se dice que es pleomórfico. El diámetro aproximado del trofozoito oscila entre las 15 y las 30 micras. Al ser el trofozoito, la fase móvil va a contener en su estructura estas proyecciones citoplasmáticas denominadas pseudópodos que al tener sus extremos romos o redondeados se conocen específicamente como lobópodos. En el citoplasma del trofozoito hay un único núcleo y las características del núcleo son que hay un endosoma o un cariosoma central, hay cromatina uniformemente distribuida por debajo y a todo lo largo de la membrana nuclear. En el citoplasma podemos observar numerosas vacuolas y debido a que el trofozoito es la fase vegetativa, es decir, es la fase que se alimenta, en algunas ocasiones esas vacuolas van a contener eritrocitos. Por lo demás, ustedes hasta este punto ya deben identificar que el trofozoito, además de ser la fase móvil y la fase que se alimenta, es también la fase que se multiplica o se reproduce asexualmente por fisión binaria y es la fase responsable de toda la patología de la amibiosis. Además, de manera poco común, el trofozoito puede actuar como fase infectante en la amibiosis mucocutánea. En el citoplasma del trofozoito de entameba histolítica podemos observar dos zonas bien definidas que se llaman endoplasma y ectoplasma. En la imagen podemos observar que esa zona interna llamada endoplasma es granulosa y ahí en el endoplasma es donde se encuentran las vacuolas de las que les hablé, que pueden contener eritrocitos, pero que también pueden contener bacterias o algunos otros restos celulares. También en el endoplasma podemos encontrar organelos, por ejemplo, ribosomas, retículo endoplásmico, además del núcleo, por supuesto. La otra zona, que es la zona más externa, es denominada ectoplasma. Esta zona o esta región es transparente y es hialina. Hialina significa que es limpia o diáfana. No tiene ninguna inclusión y su función es la formación de los pseudópodos. Ahora vamos con la morfología del quiste. El quiste, ustedes ya saben que comúnmente es la fase infectante de entameba histolítica. Hay quistes inmaduros y hay quistes maduros. La principal diferencia entre ambos es el número de núcleos. En el quiste inmaduro, en el quiste más inmaduro, va a haber un solo núcleo. Posteriormente, conforme vaya avanzando el proceso de maduración de esta fase del parásito, el núcleo se va a dividir y vamos a tener quistes todavía inmaduros, pero binucleados. Luego estos dos núcleos se vuelven a dividir y me generan un quiste tetranucleado que ya está completamente maduro. Independientemente del número de estos núcleos, al igual que en el trofozoito, los núcleos no tienen una posición fija en el citoplasma y además conservan la distribución de la cromatina por debajo de la membrana nuclear y tienen un endosoma de localización central. Los quistes maduros o inmaduros son
generalmente esféricos, pero también pueden ser ligeramente ovales. Miden de 10 a 20 micras de diámetro y poseen una membrana quística gruesa y refringente. Ahorita vamos a ver qué es eso de refringente. Los quistes inmaduros poseen una vacuola de glucógeno y unas estructuras denominadas barras o cuerpos cromatoidales, que son masas de RNA condensado. En esta especie de amiba, o sea, en Entamoeba histolítica, esas barras cromatoidales van a tener sus extremos siempre redondeados, y hay otras especies de amibas que tienen barras cromatoidales, pero que esos extremos son de otro tipo, y eso sirve para hacer la diferenciación entre distintas especies de amibas. Las barras cromatoidales solamente están presentes en los quistes, no en los trofozoitos. Nunca vamos a ver trofozoitos que contengan barras cromatoidales. Cuando el quiste ya está maduro, ustedes pueden observar que la vacuola de glucógeno desaparece y las barras cromatoidales generalmente se adelgazan o bien pueden desaparecer. Al ser la fase de resistencia de Entamoeba histolítica, los quistes pueden sobrevivir fuera del hospedero muchos días, incluso varias semanas, en especial en condiciones de baja temperatura y humedad. En esta imagen podemos observar tanto a la fase de quiste como a la fase de trofozoito. Ya podemos ver que el trofozoito es uninucleado, mientras que aquí tenemos un quiste ya maduro porque es el quiste tetranucleado. Lo que quiero resaltar en estas imágenes es que sean 1, 2 o 4 núcleos en el quiste o un solo núcleo en el trofozoito, la estructura nuclear es esencialmente idéntica. Un endosoma o cariosoma central y la cromatina uniformemente distribuida por debajo de la membrana del núcleo. Estas características nucleares las recalco porque son un aspecto fundamental que va a permitir identificar a Entamoeba histolítica y va a poder que la diferenciemos de otras amibas, de otras especies de amibas. Es por eso que aquí vemos al núcleo de un quiste o de un trofozoito. Recordemos que en el quiste y en el trofozoito la morfología nuclear es idéntica, pero este es el núcleo, ¿sí?, de Entamoeba histolítica. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que es un núcleo redondo. Ya sabemos que ese núcleo no tiene una posición fija en el citoplasma ni del quiste ni del trofozoito. Podemos observar que el endosoma es de localización central y que es pequeño. Podemos observar a la cromatina fina y condensada, distribuida por debajo de toda la membrana nuclear. Y también podemos observar estas fibras acromáticas que están irregularmente distribuidas en todo el núcleo. Les repito que estas características del núcleo son muy importantes para identificar Entamoeba histolítica, y no solo eso, también las características nucleares nos van a permitir diferenciar a Entamoeba histolítica de otras especies de entamebas. En esta imagen podemos observar la morfología de un trofozoito que fue teñido con giemsa. Podemos observar los pseudópodos con extremos romos, los lobópodos, los cuales le permiten a la amiba tener movimientos rápidos y digitiformes. Observamos el núcleo, observamos la cromatina por debajo de la membrana nuclear y observamos el cariosoma o endosoma central del núcleo. Podemos observar al endoplasma, que es granulado,
y podemos observar la parte más externa del citoplasma, que es limpia y alina, llamada ectoplasma. En esta imagen podemos observar preparaciones hechas con materiales fecales líquidas y recientemente emitidas usando tinción tricrómica. Estos son trofozoitos. Como los trofozoitos de Entamoeba histolítica y de Entamoeba dispar son idénticos, pues no podemos saber si se trata de un trofozoito de una o de otra especie, es por eso que debiera reportarse de esta manera. La única manera en la que yo pudiera estar segura de que lo que estoy observando es un trofozoito de Entamoeba histolítica y no de Entamoeba dispar es que yo observe estos eritrocitos en el citoplasma del parásito. Aquí yo sí puedo asegurar que se trata de trofozoitos de Entamoeba histolítica, ya que Entamoeba dispar no lleva a cabo la eritrofagocitosis. Aquí podemos observar materia fecal de un individuo parasitado y esta muestra de materia fecal tiene lugol. El lugol tiñe los quistes de un color café amarillento y podemos observar la morfología del quiste. Este es un quiste binucleado, pero pueden observar el punto de cromatina, es decir, el cariosoma o el endosoma, claramente en una posición central. Aquí no vamos a poder saber si se trata de un quiste de Entamoeba histolítica o de Entamoeba dispar, porque recordemos que el quiste no se alimenta. El único que se alimenta es el trofozoito. No vamos a poder observar eritrocitos en el interior del parásito que nos digan que es Entamoeba histolítica. Estos quistes, a diferencia de los trofozoitos, los cuales duran muy poquitas horas en las evacuaciones líquidas, estos quistes sí sobreviven por varios días fuera del hospedero. Es por eso que como los trofozoitos duran muy poquitas horas en las evacuaciones líquidas, los exámenes o el procesamiento de la muestra debe hacerse en heces recién emitidas. Aquí vemos al quiste ya con diferentes tinciones. Aquí es en fresco. Esta es la refringencia de la que hablaba, que la pared de quitina, la pared del quiste es altamente refringente en todos los casos. Pueden observar los núcleos, pueden observar las características nucleares de las que hemos hablado. Pueden observar que en algunos casos hay 4 núcleos, en algunos casos hay 2, en este caso se observan las barras cromatoidales, en este caso también. Esas barras cromatoidales tienen sus extremos romos, ¿no? Todas estas son características de los quistes de Entamoeba histolítica. Ciclo biológico de Entamoeba histolítica. Un individuo parasitado puede arrojar con las heces quistes o trofozoitos cuando las heces son diarreicas y de consistencia líquida. Ambas fases sirven para realizar el diagnóstico de la entamoebosis, pero debido a que los trofozoitos no sobreviven a las condiciones del medio ambiente, no funcionan como fase infectante, salvo que logren establecerse en la mucosa de la región perianal, en la mucosa nasal, vaginal o del pene, causando la amibiosis mucocutánea. Los quistes tetranucleados, que son una fase de resistencia, al salir con las heces pueden contaminar aguas y alimentos y ser ingeridos por otros individuos, fungiendo los quistes tetranucleados como la fase infectante. Al llegar al estómago, los ácidos gástricos reblandecen la pared quística y en el intestino delgado se va a realizar el proceso de exquistación y van a quedar libres los trofozoitos que inicialmente van a colonizar la mucosa del colon, luego la invaden y destruyen, ocasionando los síntomas de la enfermedad.
También los trofozoitos podrían destruir todas las capas del colon, alcanzando la circulación y llegar a sitios extraintestinales, principalmente hígado, pulmón, cerebro, y ahí causan abscesos amibianos que pueden ser fatales. De manera general, este es el ciclo de vida de entamoeba histolítica. Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Cuando el quiste llega al estómago y por acción de los jugos gástricos se destruye la pared quística, va a quedar libre un trofozoito tetranucleado a nivel del intestino delgado. Rápidamente, los núcleos de ese trofozoito tetranucleado se van a dividir para dar lugar a un trofozoito octanucleado. Ese trofozoito octanucleado va a generar 8 trofozoitos que se denominan trofozoitos metaquísticos. Los trofozoitos son arrastrados al intestino grueso y tienen 2 caminos. Se establecen en el colon o bien son arrastrados al exterior junto con las heces. Para su establecimiento se requiere una serie de factores, tales como el número de trofozoitos que exista, que haya un tránsito intestinal lento en el individuo. Las bacterias entéricas también juegan un papel importante, entre otras cosas. Al establecerse, los trofozoitos en la mucosa colónica se van a multiplicar por fisión binaria. En caso de que no logren establecerse, pues van a seguir siendo arrastrados por todo el colon y el ambiente se va haciendo adverso. Por ejemplo, el pH se va haciendo más alcalino y el ambiente más deshidratado. Eso va a ocasionar que el trofozoito se inmovilice y empiece a sintetizar su pared quitinosa que le da resistencia. Los carbohidratos se van a almacenar en forma de glucógeno y el núcleo se va a dividir y va a dar origen a un quiste binucleado inmaduro. Luego estos se van a multiplicar nuevamente y ya van a dar origen al quiste tetranucleado. Los quistes abandonan el organismo humano en forma de quistes tetranucleados, que son la fase infectante. Pero también pueden arrojarse como quistes bi o uninucleados si el tránsito intestinal de la persona infectada es muy rápido. Ahora, cuando el ambiente de la luz intestinal es líquido, como cuando un individuo tiene diarrea, el parásito prevalece y sale en forma de trofozoito. Ya sabemos que si la infección es no invasiva, no se trata de entamoeba histolítica, sino que se trata de entamoeba dispar, que es la especie no patógena. Para que se presente la destrucción y la invasión de la mucosa colónica y por consiguiente la enfermedad, pues ya va a depender de la virulencia de la cepa de entamoeba histolítica que esté parasitando al individuo, así como de las características inherentes al hospedero y de igual manera para que se presente la enfermedad extraintestinal. Los trofozoitos de entamoeba histolítica tienen la capacidad de destruir prácticamente cualquier tejido, incluido hueso. Esto es debido al gran arsenal de enzimas líticas que poseen. Estas enzimas líticas le van a permitir a los trofozoitos lesionar e invadir el tejido intestinal primero, luego tener acceso a la circulación mesentérica y poder propagarse o diseminarse a otros sitios extraintestinales como los que ya les he mencionado, en donde el hígado es el principal órgano afectado y donde se causa el absceso hepático amibiano. Aquí podemos
observar cómo el trofozoito se adhiere a la mucosa intestinal y posteriormente la rompe y atraviesa, hace contacto con células epiteliales y las destruye, y también hace contacto con células inmunológicas y también las lisa o las destruye. De esta manera ya tiene acceso a la circulación sanguínea mesentérica para poder diseminarse a sitios extraintestinales. Aquí podemos observar algunas proteínas con las que cuenta el trofozoito. Las lectinas de unión que le sirven al trofozoito para adherirse a las células epiteliales colónicas. Hay otras proteínas que son enzimas destructoras, como por ejemplo estas que están aquí, estas proteasas. El parásito, el trofozoito, también posee enzimas conocidas como amebaporos, las cuales van a formar, como el nombre lo indica, poros en las células a las que el trofozoito se una, y por esos poros o esos canales iónicos va a haber una alteración del equilibrio osmótico, porque va a haber entrada y salida de agua, y de esta manera la célula del hospedero es destruida y posteriormente fagocitada. Entonces, la patogenia de la amibiosis es multifactorial. El daño que causa entamoeba histolítica depende de varios factores. Tenemos lectinas, por ejemplo, que le permiten al trofozoito adherirse a la capa de moco primero y luego a las células epiteliales del colon. Hay receptores de fibronectina, por ejemplo, y receptores para colágeno que le van a permitir al trofozoito adherirse a la matriz extracelular. Hay cisteín proteasas y colagenasas que rompen y permiten la invasión a través de la matriz extracelular. Están las proteínas que forman esos poros o canales iónicos que finalizan con la destrucción o lisis de las células blanco, al igual que hacen las fosfolipasas. Los trofozoitos de entamoeba histolítica también poseen lisosomas que van a vertir su contenido enzimático sobre la célula del hospedero para dañarla. Antes de entrar a ver el cuadro clínico de la amibiosis, recordemos cómo se clasifica. La entamoebosis se clasifica en amibiosis intestinal invasiva y en amibiosis extraintestinal. Recordemos que hay un tipo de amibiosis intestinal que no es invasiva, que es causada por entamoeba dispar y no por entamoeba histolítica. La amibiosis intestinal invasiva, a su vez, se clasifica en amibiosis intestinal aguda y crónica, dependiendo el tiempo de evolución de los síntomas clínicos. Mientras que la amibiosis extraintestinal puede ser hepática, pulmonar, cerebral, cardíaca o mucocutánea. Ahora sí, vamos con el cuadro clínico de la amibiosis intestinal aguda. Este tipo de amibiosis también es conocido como colitis amibiana disentérica y es el tipo de amibiosis más común. Aquí la evolución de los síntomas es de no más de 15 días. Durante ese tiempo, el individuo parasitado elimina abundantes trofozoitos, ya que sus heces son completamente líquidas. La mayor incidencia de la amibiosis intestinal aguda se observa en niños menores de 5 años, aunque también puede ser observado en personas adultas. La enfermedad se va a presentar cuando entamoeba histolítica invade y destruye la pared del colon. A consecuencia de esta invasión y destrucción, el individuo va a presentar inflamación, dolor abdominal, heces que contienen moco y sangre,
El individuo va a experimentar una sensación de pujo y tenesmo. Recordemos que el tenesmo es un deseo continuo, doloroso e ineficaz de defecar, y el pujo es un dolor abdominal con sensación de tenesmo. Otros síntomas que pueden observarse en estos individuos son fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, flatulencia, entre otros. Otra característica importante de la amibiosis intestinal aguda es el desarrollo de úlceras colónicas. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 48 horas. En el caso de la amibiosis intestinal crónica, los síntomas van a persistir por más de 15 días. En este tipo de amibiosis se va a observar la expulsión de una gran cantidad de quistes en las heces del individuo parasitado. Este tipo de amibiosis también se denomina colitis amibiana no disentérica. Se caracteriza porque el individuo va a presentar dolor abdominal, va a haber cambios en el ritmo de la defecación con alternancia de diarrea y constipación. Las heces no contienen sangre. Cuando se realiza una endoscopía a estos individuos, puede observarse la mucosa intestinal edematosa y también pueden observarse úlceras amibianas. Los pacientes que tienen un cuadro no disentérico pueden presentar una cura espontánea. Tanto en la amibiasis intestinal aguda como en la crónica se presentan lesiones de tipo ulcerativo. Estas úlceras van a tener un aspecto característico en la amibiosis. Los sitios del intestino grueso en donde es más común que se localicen los trofozoitos de Entamoeba histolítica son el ciego, el colon sigmoide y el recto. Las úlceras intestinales primarias se van a desarrollar con mayor frecuencia precisamente en esas zonas, aunque pueden encontrarse también en otros segmentos del intestino, tal y como sucede en los casos graves de amibiasis intestinal aguda, en los que prácticamente toda la mucosa del colon presenta lesiones ulcerativas amibianas. Después de que el trofozoito sobrepasa la mucosa intestinal gracias a la acción de mucinasas o gracias al movimiento mecánico activo del trofozoito, se van a unir a las células epiteliales y las van a destruir, provocando de esta manera una reacción inflamatoria, necrosis, y posteriormente el parásito sigue avanzando y va a llegar a un tejido que es más resistente y más compacto. Ahí el trofozoito se va a multiplicar, se va a acumular y luego va a extenderse lateralmente, como pueden observarlo aquí en la imagen. De tal manera que se van a originar úlceras colónicas que tienen un sitio de entrada pequeño seguido de un cuello de botella fino, y en la parte profunda la lesión se ensancha o se extiende de manera lateral. La reacción inflamatoria se produce alrededor del sitio de penetración del trofozoito y ello conduce a edema con un centro necrótico, lo que da como resultado la apariencia característica de las úlceras provocadas por Entamoeba histolítica. Esta apariencia o aspecto característico es en forma de botón de camisa, ya que hay tejido necrótico rodeado de tejido sano. Esas úlceras pueden llegar a medir entre 0.1 y 0.5 centímetros de diámetro. Entonces, las dos entidades clínicas en la amibiasis intestinal invasiva son la amibiosis intestinal aguda, conocida también como colitis amibiana disentérica, y la amibiosis intestinal crónica, que se conoce también como colitis amibiana no disentérica. En ambos casos se observan lesiones ulcerosas
que tienen un aspecto característico de botón de camisa. Además de estas dos entidades clínicas principales, también pueden presentarse en la amibiosis intestinal invasiva complicaciones, como por ejemplo, colitis fulminante, apendicitis amibiana y ameboma. Vamos a ver esas complicaciones. Y empecemos con la primera, la colitis fulminante, conocida también como colitis necrosante. Esta es una complicación poco frecuente y muy grave que compromete seriamente el estado general de salud y la vida del individuo parasitado. Se va a caracterizar por el desarrollo de úlceras necrosantes muy extensas y muy profundas que pueden abarcar todas las capas de la pared colónica, ocasionando perforaciones. Esta complicación se presenta sobre todo en niños, en adultos mayores y en individuos inmunocomprometidos. Además de los síntomas de la disentería amibiana, se van a observar síntomas como fiebre, distensión abdominal, deshidratación, hipotermia, shock, peritonitis y muerte. Con o sin tratamiento, el porcentaje de muerte por esta complicación es muy elevado. En el caso de la apendicitis amibiana, hay invasión del apéndice ileocecal por los trofozoitos de Entamoeba histolítica. Esta complicación se va a caracterizar por inflamación y necrosis de ese órgano y en los casos más graves hay perforación del apéndice. El ameboma, que es la otra complicación, es una lesión granulomatosa pseudotumoral que afecta la mucosa y la submucosa y que se presenta como una masa intestinal dolorosa que causa estrechez y puede provocar obstrucción parcial o total del tránsito intestinal. Es una complicación poco frecuente que puede ser confundida con cáncer de colon y se localiza en ciego y en colon ascendente principalmente. Acabamos con las complicaciones y ahora vamos con el otro tipo de amibiosis, que es la amibiosis extraintestinal. El absceso hepático amibiano es el tipo más común de la amibiosis extraintestinal. Puede definirse como una acumulación localizada de pus en hígado, resultado del establecimiento de los trofozoitos de Entamoeba histolítica en ese órgano y la acción de todo el arsenal lítico y destructor del trofozoito contra el parénquima hepático. Además de los abscesos, en estos pacientes se observa hepatoesplenomegalia, dolor en el hipocondrio derecho, fiebre muy elevada y leucocitosis. Lo más peligroso de los abscesos hepáticos es que se rompan. Aquí en la imagen podemos observar el rompimiento o una fístula del absceso hepático hacia la pared costal derecha. Sin embargo, los abscesos pueden romperse hacia arriba, es decir, hacia la cavidad torácica. De esta manera, los trofozoitos van a diseminarse hacia el pulmón y van a causar una infección pleuropulmonar, presentándose la amibiosis pulmonar. Después de una amibiosis hepática o pulmonar, los trofozoitos pueden invadir el cerebro, habitualmente el lóbulo izquierdo, y van a inducir necrosis cerebral. También puede haber propagación, por ejemplo, al vaso o a cualquier otra parte del organismo. Lo más peligroso sería que el absceso se rompa en comunicación con el pericardio y produzca pericarditis hasta ir a la forma fulminante, por taponamiento cardíaco y muerte del individuo parasitado. Otro tipo de amibiosis extraintestinal es la amibiosis mucocutánea. Aquí las manifestaciones dermatológicas son causadas por los trofozoitos de Entamoeba histolítica y se van a localizar principalmente en la región perianal y en la zona genital. La amibiosis mucocutánea se caracteriza por la presencia de úlceras que son destructivas, muy dolorosas y de rápida evolución.
Los bordes de estas úlceras son indurados, pueden ser regulares o irregulares, pero se encuentran bien definidos. Se puede observar un halo eritematoso y secreción sanguinolenta. Les insisto que la fase infectante en los casos de amibiosis mucocutánea es el trofozoito y no el quiste, como en los otros tipos de amibiosis. El diagnóstico. El tipo de método diagnóstico que se va a realizar va a depender del tipo de amibiosis del que se sospeche. En la amibiosis intestinal aguda, por ejemplo, se hacen coproparasitoscópicos directos en fresco, seriados, generalmente de 3 muestras de heces recién emitidas, que deben ser procesadas de inmediato, debido a que el trofozoito, que en estos casos sería la fase diagnóstica, no resiste mucho tiempo fuera del hospedero. Debe realizarse una revisión de las características físicas de la muestra para verificar o descartar la presencia de moco y de sangre. Pueden realizarse también con esas muestras frotis que posteriormente pueden teñirse con Kienza o con tinción tricrómica, entre otras, para observar la morfología característica de los trofozoitos de entameba histolítica. En la amibiasis intestinal crónica también pueden realizarse coproparasitoscópicos seriados, pero aquí se hacen procedimientos de concentración para, valga la redundancia, concentrar los quistes. En el absceso hepático amibiano se puede tomar una biopsia hepática, se puede hacer una punción hepática también y posteriormente realizar exámenes directos en fresco, frotis y tinciones. Se pueden hacer cortes histológicos de las biopsias o bien se pueden hacer cultivos para identificar a los trofozoitos. Este tipo de diagnóstico se puede complementar con estudios de gabinete. En la amibiosis mucocutánea se pueden observar los trofozoitos en las secreciones de las lesiones mediante un examen directo, haciendo un frotis y tinción o bien un cultivo. También se puede tomar una biopsia del borde de la lesión y realizar cortes histológicos y luego hacer la tinción para su observación al microscopio. En todos los casos pueden realizarse también pruebas inmunológicas o moleculares. El esquema terapéutico depende del estado del paciente y del tipo de amibiosis del que se trate. Los pacientes con síntomas intestinales como diarrea, se les trata como primera elección con iodoquinol. En los casos de colitis amibiana disentérica se puede administrar metronidazol, además de hidroemetina. El metronidazol actúa sobre los ácidos nucleicos de las amibas y la dehidrometina sobre la síntesis de proteínas del parásito. En los abscesos hepáticos, que son únicos o que son pequeños, se puede suministrar metronidazol. En los casos que sean abscesos múltiples, por ejemplo, se utilizará una combinación de metronidazol con dehidroemetina, y en casos graves también están indicados por vía intravenosa. Si conocemos las formas de transmisión, automáticamente sabemos cuáles son las formas de profilaxis o de prevención de la entamebosis. Todas las medidas profilácticas están relacionadas con buenos hábitos higiénicos, con buenos hábitos de sanidad también, como por ejemplo lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer o antes de manipular los alimentos, una adecuada deposición y eliminación de excretas, así como evitar a los vectores mecánicos que pueden trasladar a los quistes desde las heces hasta nuestros alimentos.